Dicen que este es un país de contrastes, que en esta geografía conviven especies diversas en perfecto equilibrio. El viento trae esas voces del campo que cuentan historias de superación y perseverancia. Soy palmera por convicción y amor. Yo estuve equivocada, doctor. Como mucha gente que todavía viven equivocados. Yo al principio decía que iba a coger un extractor que iba a tumbar todas esas matas. Dios mío, ¿cómo voy a quedar yo con ese mal que tú vas a hacerme, hermano? En esa Colombia se tejen sueños de esperanza. En esa Colombia palmera hay frutos que nos llenan de orgullo y nos convierten en ejemplo para el mundo. Cada año comencé a mejorar. Compré una casa en Cúcuta. Los hijos comenzaron a estudiar en la universidad. Estas voces de la palma de aceite colombiana son la demostración de que la palma es vida y ha cosechado prosperidad y progreso para todos. No somos obreros ni nada de eso, nosotros somos empresarios ya. Soy Heidi Palma. No es una ilusión, es un... Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar hoy participando de la primera emisión de Colombia Palmera en línea en este 2024. Recuerden que somos la plataforma virtual de Cenipalma al servicio del sector palmero colombiano. Empezamos este año con el pie derecho porque hoy les traemos la conferencia titulada Productividad laboral en cultivos de palma de aceite de Colombia, un tema siempre actual para nuestra palmicultura y muy importante frente a los desafíos de competitividad y sostenibilidad que tenemos como sector. Y pues les contamos que Palmeros en Acción sigue llegando a todos nuestros palmicultores en las zonas palmeras. Estamos en la tercera temporada con un capítulo muy interesante sobre la inteligencia artificial y sus aplicaciones para nuestra agroindustria. No olviden que los pueden encontrar en YouTube y Spotify. No dejen de escucharlos y compartirlos con sus colegas, sus colaboradores, porque recuerden que es el podcast de la palmicultura colombiana. Abriendo entonces la sesión de esta tarde, nos acompaña el doctor Alexandre Kuman, director general de Cenipalma. Doctor Kuman, como siempre, bienvenido. Muchas gracias. Silvia, muchas gracias y buenas tardes para todos los colegas, agricultores, técnicos del sector, amigos que nos acompañan hoy en esta sesión de Colombia Palmera en línea. Vamos a tratar de un tema crucial para la agricultura nacional e incluso a nivel mundial. Si mucho hablamos de las dificultades de conseguir mano de obra en las plantaciones, si los costos relacionados con la operatividad de los cultivos es importante, vemos también como única solución mejorar esa productividad laboral a través de nuevos procesos revisados en donde también incluimos más elementos tecnológicos para así mecanizar y automatizar operaciones. Todo es un contexto obviamente internacional. Si para nosotros es un tema de crucial importancia, para el sureste asiático es un tema de sobrevivencia a corto plazo. Por lo cual vemos que este tema es realmente de los desafíos más importantes que tiene nuestra permacultura para mantenerse competitivos y sostenibles a mediano y largo plazo. Saludo cordial a los conferencistas de hoy, Mauricio Mosquera, Elizabeth y Jonathan, que irán unas presentaciones sobre todos sus avances y experiencias que hemos adquirido en nuestro equipo. Silvia, muchas gracias y adelante, por favor. Gracias, doctor Kuman. Bueno, queremos, antes de iniciar, que tengan presente que Sanipalma sigue teniendo a disposición de ustedes y todos los palmicultores las cepas de hongos biocontroladores. Sabemos que son importantes en el control integrado de insectos, plagas y enfermedades del cultivo de la palma de aceite. Para mayor información, por favor, escribirnos al correo electrónico cepario@cenipalma.org. Les contamos también que iniciamos el año con el invitado sostenible que nos presenta el boletín El Palmicultor y es una especie propia de nuestras zonas palmeras, la lagartija arborícola o de lengua amarilla. No dejen de leer este boletín, no solo para conocer los datos de nuestro invitado sostenible, sino también para estar al tanto de la actualidad de la palmicultura. Y con nuestro invitado sostenible iniciamos la agenda académica de esta tarde. Tengo el gusto de presentar a nuestros conferencistas. Nos acompaña en primer lugar el doctor Mauricio Mosquera Montoya. Él es economista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ciencias Económicas con énfasis en Economía Agraria, también de la Universidad Nacional, con un PhD en Economía Aplicada de la Universidad de la Florida en los Estados Unidos. Cuenta con una amplia trayectoria profesional en entidades públicas y privadas y donde se destaca su papel en investigación en el sector palmero, liderando procesos de evaluación económica y biometría.
Actualmente el doctor Mauricio ocupa el cargo de coordinador de la Unidad de Validación de Resultados de Investigación de Cenipalma. También está con nosotros Elizabeth Ruiz Álvarez. Elizabeth es ingeniera agrónoma de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, magíster en Ciencias Agrarias en Desarrollo Empresarial Agropecuario de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Y dentro de los múltiples temas en los que Elizabeth ha trabajado, se resalta aquellos relacionados con la optimización de los factores de producción en el cultivo de la palma de aceite, el análisis de los costos en el cultivo, la optimización de la mano de obra mediante el mejoramiento de la tecnología y la referenciación competitiva. Actualmente Elizabeth se desempeña como investigadora asociada en la Unidad de Validación de Resultados de Investigación de Cenipalma. Y finalmente, Jonathan Eduardo Camperos, él es ingeniero agrónomo de la Universidad Francisco de Paula Santander con una maestría en Estadística Aplicada de la Universidad de Santander. Ha participado también en proyectos de investigación en temas como toxicidad del aluminio en el cultivo de la palma de aceite, selección de cultivares tolerantes a déficit hídrico, impacto de la pudrición de cogollos sobre la fisiología de la palma de aceite, entre otros. Y actualmente se desempeña como asistente de investigación en la Unidad de Validación de Resultados de Investigación. Doctor Mauricio, Elizabeth, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Bienvenidos. El escenario es suyo. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy queremos compartirles un tema, algunos avances que hemos podido identificar desde Cenipalma, pero también en compañía de ustedes, de las empresas palmeras, de esas claves que necesitamos para optimizar la productividad laboral, siendo un tema tan importante, tan álgido, no solo en temas de costos, sino que realmente no tenemos el recurso que requerimos en nuestras plantaciones. Entonces, quiero saludar a mi compañero Jonathan. Lastimosamente tuvo un problema de salud y no podrá acompañarnos. Le enviamos un saludo y queremos compartir también los resultados del trabajo que él ha venido desarrollando. Y bueno, vamos a arrancar entonces en materia. Entonces, vamos a arrancar con unos temas de contextualización, unos tips de lo que impacta en productividad laboral, de esos mensajes que hemos podido identificar en este tema tan importante, y luego vamos a entrar en el detalle de algunos estudios que hemos realizado desde Cenipalma, y también vamos a entrar en el detalle ya más adelante del impacto de la productividad de los cultivos en la productividad laboral. Entonces, disculpen, estoy teniendo problemas para... Ya. Lecciones aprendidas sobre la productividad laboral. Vamos a arrancar entonces con esas lecciones que hemos aprendido en estos últimos 10, 15 años, identificando qué tenemos que tener en cuenta para optimizar ese recurso tan valioso que es el recurso humano. Vamos a entrar un poquito en temas de cosecha. ¿Por qué? Porque la cosecha es esa actividad que nos demanda una gran masa de gente, y queremos en esta primera parte iniciar con un ejercicio prospectivo en donde lo que queremos es comparar cómo cambia la demanda de la mano de obra y los costos de producción cuando entramos en temas de mecanización. Entonces, lo primero que quiero compartirles es que la unidad de validación desde hace varios años, desde el 2005, ha venido trabajando estos temas y hemos venido identificando en diferentes procesos del cultivo que son importantes por su demanda de mano de obra. Hemos venido identificando cuáles son esas alternativas que tenemos para optimizar este recurso. Comenzamos por allá en 2005, en 2006, en donde inicia todo este tema de tiempos y movimientos y logística, donde comenzamos a trabajar temas de transporte, como la marcación de palmas con racimos maduros se torna una tecnología interesante para optimizar ese recurso humano de la cosecha, algunas cosas de evacuación y alce, sistemas de aplicación de fertilizantes. Y así seguimos durante varios años con temas de tiempos y movimientos. ¿Para qué? Para que pudiéramos tener hoy en día una gran masa de indicadores donde podamos saber exactamente cuáles son esos indicadores de éxito
de cada uno de los procesos productivos, donde podamos tener alternativas que nos permiten realmente hacer un uso más eficiente del recurso humano. Tenemos algunos análisis que hemos venido realizando de alternativas de mecanización, de la mecanización disponible que ustedes como plantaciones han traído y que nosotros hemos acompañado esas evaluaciones. Hemos podido también cuantificar cuál es la demanda de mano de obra y en dónde está la gran masa de demanda que requerimos. Y hemos venido trabajando en identificar esos principios para administrar el recurso humano, principalmente en aquellas labores que nos demandan gran cantidad de recursos, como lo es la cosecha, como lo de la polinización. Y tenemos hoy en día una metodología que es el estudio de tiempos y movimientos, que más adelante vamos a hablar un poco más, pero nos permite básicamente conocer cuál es el rendimiento que yo puedo exigir en mi plantación, en mis condiciones, a mi trabajador, y cuál es ese rendimiento estándar que me permite también asignar un salario justo a mi trabajador. Entonces, para nadie es un secreto que tenemos escasez de personal capacitado a todo nivel. Estos son los resultados de un estudio de capital humano que se hizo en Cenipalma. Y esta escasez de personal no es un problema único de la palmicultura, es un problema que realmente transgrede a varias actividades económicas y a varias actividades económicas, especialmente en el campo de la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque la gente no quiere trabajar en el campo, estamos buscando otro tipo, estamos buscando migrar a las regiones, a las ciudades, y entonces nos estamos quedando sin personal que nos ayude a desarrollar esos sistemas de producción de alimentos. Pero por otro lado, entonces, tenemos una alta competencia en el recurso humano porque estamos compitiendo con otras actividades económicas que en la mayoría de los casos incluso pueden tener unas remuneraciones mayores que las que podemos o que las que estamos ofertando. Y por otro lado, pues tenemos empresas que están localizadas en zonas con baja densidad poblacional, es decir, que estamos haciendo patria en aquellas regiones en donde no están llegando otras industrias, pero el problema ¿cuál es? Pues el problema es que no contamos con gente que nos pueda brindar esos servicios que necesitamos. Y por otro lado, entonces, hay un tema de brechas en la productividad y decimos, bueno, ¿cómo va a impactar la productividad del cultivo, la productividad laboral? Pues sí, efectivamente nosotros en nuestras plantaciones, cuando estamos armando nuestros proyectos productivos, estimamos una productividad de acuerdo a las condiciones de suelo, de acuerdo a las condiciones de agua, pero también tenemos que tener en cuenta ese recurso humano que tenemos disponible en esas regiones. Y cuando esa productividad no llega a ese potencial productivo regional, pues empezamos a ver que eso también tiene un impacto en el rendimiento de la mano de obra. Más adelante el doctor Mauricio nos va a empezar a comentar un poco más sobre este tema. Entonces, cuando empezamos a ver qué dice el mundo en temas de tecnologías que favorecen la productividad laboral, pues arrancamos que hay una historia en donde tenemos herramientas manuales, son esas primeras herramientas que nos están diciendo, que nos están ayudando al trabajo, pues. Luego vienen los sistemas animales, los semovientes, entonces empezamos a hacer uso de estos animales para ayudarnos en las labores del campo. Luego vienen todos los temas de mecanización motorizada y acá entra todos los temas de tractores. Y más próximamente tenemos los equipos digitales y la robótica con inteligencia artificial. Entonces, ¿hacia dónde está migrando? Los sistemas de producción de alimentos definitivamente tienen que llegar hacia la automatización, incluyendo inteligencia artificial, incluyendo sensoramiento, incluyendo ruteo que nos permita identificar esas rutas óptimas para poder desplazarnos en nuestros sistemas de producción. Pero entonces, acá tenemos que cuando vemos o hacemos un zoom sobre lo que tendríamos en nuestra industria de la palma, en el recuadro rojo, pues lo que vemos es que nosotros todavía somos bastante dependientes de las herramientas manuales y también de la tracción animal. Si bien tenemos sistemas de tracción motorizada, pues no es lo común. Y entonces estamos pensando en que necesitamos pensar en migrar a sistemas mecanizados, obviamente sostenibles, y en un futuro que esperamos que sea no muy lejano, a la automatización de labores, porque precisamente la perspectiva es que nuestro recurso humano cada vez va a ser más escaso. Entonces, acá tenemos estos mensajes que han salido de todos estos estudios que hemos podido hacer, y lo que tenemos que tener en cuenta para poder incrementar la productividad laboral, pues no solamente es mecanización. Es decir, que
productividad laboral tiene una serie de aristas que nosotros las agrupamos acá en 4 aristas, y me gustaría comenzar a hablar de la arista de la infraestructura, que está aquí en la parte izquierda, inferior derecha, en donde tenemos que partir de las regiones en donde estamos. Entonces, infraestructura regional, conectividad y energía. Todos estos temas de conectividad y energía van a ser temas importantes cuando queremos pensar en automatización. Esquemas eficientes de inversión y alquiler de maquinaria. Entonces, no contamos con unos esquemas que nos ayuden a adoptar esos sistemas de mecanización y a prestar este servicio especialmente a productores de pequeña escala, por ejemplo. Y oferta de servicios de mantenimiento de máquinas. Entonces, vemos que en las regiones no tenemos una oferta, las casas productoras de mecanización, por ejemplo, no están llegando como tendrían que estar llegando a prestarnos esos servicios que requerimos, y entonces muchas veces queremos adoptarla, nos vamos a la arista de la mecanización y la automatización, queremos adoptar un tractor y resulta que se nos varó, y entonces el tractor nos dura varado un mes, y empezamos a desincentivar la adopción de este tipo de alternativas. Y en este tipo de alternativas de mecanización y automatización, pues primero necesitamos tener esas alternativas, pero necesitamos adaptar esas tecnologías. Es decir, hoy en día hay muchas tecnologías, pero esas tecnologías necesitamos adaptarlas a nuestras condiciones. Y es importante que podamos identificar factores asociados a la adopción de máquinas. ¿Por qué no estamos adoptando? ¿Qué necesitamos para poder adoptar? Un tema muy importante, sostenibilidad. Entonces estamos viendo que hoy en día estamos regresándonos de sistemas mecanizados a sistemas utilizando semovientes, por ejemplo, para la cosecha. Y acá lo que tenemos que pensar es en cómo hago una mecanización sostenible, cuándo mecanizar, en dónde mecanizar. Y necesitamos una serie de información de coeficientes, de prácticas para poder administrar esa mecanización. No voy a entrar en detalle, esperamos tener próximamente un Colombia Palmera o otro espacio en donde queremos entrar a compartir más al detalle estos temas de mecanización y automatización. Pero entonces también es importante el tema de la administración y la logística, ese diseño de puestos de trabajo. Necesitamos realmente conocer cómo administrar ese recurso humano. Necesitamos estandarizar procesos, tener protocolos, qué queremos, cómo queremos que mi trabajador haga la labor, cuáles son esos indicadores que me permiten evidenciar o conocer el desempeño de mi trabajador. ¿Cuál es ese rendimiento estándar? Es decir, en las condiciones en las que tenemos en el suelo, con la productividad de mis cultivos, con el clima que tenemos, con la edad de las palmas, realmente cuántos platos le puedo pedir a un trabajador, realmente cuántas toneladas de fruta fresca le puedo pedir a un trabajador. Y esto va a ser muy dependiente de las condiciones de cada plantación, pero lo que queremos es, tenemos conceptos hoy, tenemos metodologías, y lo que necesitamos es empezar a identificar esas metodologías y a usarlas para permitirnos no solamente conocer ese rendimiento estándar, sino que también nos permita hacer esas labores de reingeniería. Entonces, cuando yo conozco cómo está funcionando mi proceso, cómo es ese diagrama, cómo es ese flujo laboral, cuál es mi rendimiento estándar, puedo identificar aquellos elementos que me están generando ruidos y que me están permitiendo que mi productividad no sea la que de pronto debería ser. Y por supuesto, identificar cuáles son esas buenas prácticas, no solo de logística, sino también de cómo estoy yo dándole a mi trabajador lo que mi trabajador necesita para que él también me lo regrese. Y por otro lado, entonces, están los temas de capacitación, en donde necesitamos trabajadores capacitados. Necesitamos la gente que sepa hacer lo que necesitamos que se sepa hacer. Necesitamos un trabajador que conozca de criterios de punto óptimo de cosecha, necesitamos un trabajador que me pueda identificar el momento adecuado en el que yo debo hacer la polinización, y necesitamos gente que sepa la importancia de esos criterios técnicos y cómo eso impacta más adelante en nuestra productividad de nuestros cultivos. Por supuesto, necesitamos gente que maneje maquinaria, necesitamos una cultura de la mecanización y necesitamos metodologías asociadas al estudio del trabajo. Cuando entramos un poquito más a hacer el zoom sobre los estudios, sobre el tema de estandarización de labores, pues la estandarización no es otra cosa que yo tenga unos protocolos muy claros, pero no son unos protocolos en papel. Es decir, yo tengo que tener muy claro qué espero en cada condición, cómo espero hacer mi labor, cuáles son esos rendimientos, y para eso tenemos metodologías de estudios de tiempos y movimientos, por ejemplo, que nos dicen efectivamente cuántas palmas puedo hacer en un día, cuántas toneladas puedo hacer en un día. Y una vez que puedo identificar eso, pues yo puedo decir cuál es esa tarifa justa que le puedo pagar a mi trabajador como remuneración por su labor.
Pero no solo es eso, no solo es tener el proceso estándar, porque muchas veces vamos a las empresas y entonces empezamos a hablar con los trabajadores y no hay un estándar. Cada quien hace la labor de la manera que la cree más conveniente y al no tener ese estándar, pues nos estamos perdiendo la oportunidad de tener un rendimiento adecuado. Y por otro lado, tenemos que considerar el tema de supervisión, en donde entran esos parámetros de rendimiento y calidad. Si nosotros queremos hablar de optimización de la productividad laboral, necesitamos tener una supervisión que nos permita saber efectivamente en términos de cantidad y en términos de calidad qué quiero. ¿Cuántas toneladas de fruta fresca por hombre al día puedo yo cortar en un lote que tiene 15 toneladas por hectárea? ¿Con qué criterios debo yo cortar? Entonces, tenemos claros efectivamente esos indicadores y lo más importante, estamos llevando información al día y estamos pudiendo hacer una analítica de datos que nos permita tomar decisiones en tiempo real. Entonces, ok, evalúo la conformación del racimo, evalúo las toneladas que me está haciendo el trabajador, pero estoy utilizando esa información para tomar decisiones. Entonces, acá es cuando entra todo este tema de la inteligencia artificial, de los modelos para determinación de rutas óptimas, que nos ayudan a identificar cómo se está moviendo esa productividad laboral y que nos ayudan a poder decir, a predecir o incluso hacer los ajustes que entraríamos al paso 4, hacer esa reingeniería de tomar decisiones y ajuste de procesos. Entonces, muchas veces nos encontramos con plantaciones en donde el problema está en que los acopios están muy lejos, entonces nuestro trabajador que está acompañado de su semoviente tiene que desplazarse muchos kilómetros para llevar 2 toneladas de fruta a la caja contenedora. Entonces, ¿cómo empezamos a identificar esos tiempos en donde la gente donde se nos puede ir una gran porción del día y cómo empezamos a mirar cuáles serían esas alternativas que nos permitirían hacer más eficiente el recurso humano? Y por supuesto, esto no se puede hacer si no tenemos una dimensión social, si no estamos pensando en desarrollar equipos, si no estamos pensando en crear líderes en nuestras empresas, si no estamos formando a nuestros trabajadores y les estamos dando esas habilidades, esas destrezas que necesitan y por supuesto la confianza para que también ellos sean parte del proceso, porque acá hay algo muy importante y es que en este tema de adopción tecnológica, de cualquier tecnología que queramos mover, pues no solamente es de aquí para allá, es decir, no solamente yo le tengo que decir a mi trabajador qué hacer y cómo hacerlo, sino que muchas veces son ellos en sus condiciones los que idean alternativas que permiten optimizar ese recurso. Y acá resalto mucho trabajo de varias plantaciones, pero voy a traer una acá que es Palmas del Cesar, en donde incentivan que los propios trabajadores desarrollen tecnología para que permitan optimizar sus procesos, y ese incentivo va de la mano de ayudarlo con un proceso de formular un proyecto, de dar recurso económico para llevar esa tecnología a campo, y eso también genera empoderamiento de los equipos. Entonces, todos estos aspectos son muy importantes a la hora de pensar en estandarizar un proceso. Y, por supuesto, hay unos factores que contribuyen a una adopción exitosa. Ahora más adelante vamos a hablar de algunas tecnologías que nos han permitido identificar una buena optimización del recurso humano, pero lo que hemos identificado en esas plantaciones que se dan el trabajo de hacerlo es la innovación, es decir, hacer las cosas de una manera diferente. Identificar no solamente lo que estamos haciendo hoy en Palma, sino posiblemente alguna tecnología, algún proceso que se pueda estar haciendo en otra agroindustria y mirar cómo el principio nos sirve para adoptarlo a lo que nosotros estamos necesitando. Eso es innovación, hacer las cosas de manera diferente. Pero no solamente es eso, sino que tengo que ser persistente. Es decir, la tecnología no se adapta de un día para otro. Yo no puedo esperar que de un día para otro mi trabajador esté haciendo las cosas como yo le digo o esté adoptando una tecnología que yo traje. La adopción de tecnología requiere persistencia y eso puede variar dependiendo del tipo de tecnología, entre 1 o 2 años incluso. Entonces nosotros no podemos esperar adaptar un proceso o cambiar un proceso y no podemos esperar que al día siguiente ya tengamos un resultado en optimización de la productividad laboral. Por supuesto, nuestro trabajador, un ajuste incluyente, y a eso nos referimos cuando yo llego, traigo una tecnología, pero también escucho, porque tengo que escuchar lo que mi trabajador está queriendo decir, de cómo él siente que esa tecnología podría ser mejor o cómo podríamos ayudarlo para que la tecnología realmente funcione en nuestras condiciones. Y eso requiere que haya una motivación, que haya un entrenamiento y por supuesto que la compensación económica sea una compensación justa.
Ahora bien, los temas de logística son muy importantes. Nosotros manejamos grandes áreas y acá la logística juega un papel importante. Acá el desarrollo de rutas, el transporte juega un papel importante. Acá el tener nuestros equipos, nuestras máquinas al día, con los mantenimientos preventivos al día, juega un papel importante. El tema de la administración, el uso correcto de las máquinas, el mantenimiento preventivo, por supuesto, que tengamos la compañía de esas empresas que están generando tecnología, son factores que contribuyen a una adopción exitosa. Entonces, cuando empezamos a ver ese tema de la demanda de mano de obra, pues este es uno de los estudios que nos permite identificar en dónde está el recurso humano y en empresas referentes por su productividad, cuánta gente realmente estamos demandando para cubrir esas necesidades de nuestras plantaciones. Y lo que vemos es que aquellas labores, este es un box plot, que lo que nos permite es ver un mínimo, un máximo, una mediana, y lo que estamos viendo es, por ejemplo, en cosecha, en cultivares guinensis, pues estamos viendo que las plantaciones están gastando entre 10 y 18 jornales por hectárea al año, con una media de 15. Entonces, eso varía. ¿En función de qué? En función de cómo estoy configurando mis equipos de trabajo, de qué sistemas estoy incluyendo, de qué tan productivos estamos siendo. Pero en la cosecha vemos una gran demanda de mano de obra. Eso no quiere decir que en las otras labores no tengamos demanda de mano de obra, pero la gran cantidad de gente que yo requiero está aquí. Es decir, que si yo quiero realmente hacer una optimización del recurso, pues debería impactar en la cosecha, pero también esos pequeños ajustes que le haga a otros procesos, pues nos van a ayudar a que esa productividad laboral también sea optimizada. Y en esencia, lo que estamos viendo es que en estas empresas un empleo cubre 11.3 hectáreas en cultivares guinensis, y en los cultivares híbridos pues entra a jugar un papel muy importante el tema de la polinización junto con la cosecha. Acá vemos que la demanda de mano de obra para la cosecha en los cultivares híbridos es superior, y esto pues principalmente tiene que ver con la productividad de los cultivos. Tenemos más fruta disponible, entonces vamos a necesitar más gente que entra a cosechar esa fruta. Y la polinización es lo mismo, porque ustedes ya saben que cada inflorescencia que nosotros polinizamos se convierte en un racimo. Entonces, si yo tengo unos cultivos con alta disponibilidad de fruta, pues voy a requerir también gente que me haga la labor de polinizar. Acá lo que hemos visto, algunas cosas es en temas de sanidad, se han visto una menor cantidad de demanda de mano de obra para los cultivares híbridos respecto, por ejemplo, a los guinensis, igual con los temas de control de malezas. Y llegamos a un dato que es que para un empleo en cultivares híbridos me está cubriendo más o menos 7.1 hectáreas. Entonces, ¿para qué es importante esto? Para que aprendamos a identificar en nuestras condiciones cuánta gente realmente estoy demandando en cada proceso. Y acá entonces vamos a ver unos temas de unos estudios que nos permiten ver cómo impacta el sistema de la cosecha. Como estábamos viendo que la cosecha es esa labor en donde más estoy demandando gente, pues venga, miremos cuál es el impacto de, por ejemplo, la configuración de cuadrillas o del sistema que yo estoy utilizando en esa productividad laboral. Entonces acá tenemos un avance de un estudio que estamos haciendo muy reciente en la zona oriental, un estudio de benchmarking en donde tenemos 3 plantaciones con siembras 2008, en donde tenemos una productividad muy similar, cercana a las 21 toneladas por hectárea, una densidad de siembra actual que está entre las 115 y 120 palmas por hectárea, con unas jornadas efectivas de trabajo de 6 a 6.5 horas, pero tenemos diferentes sistemas de cosecha. Plantación 1, en donde tenemos un sistema manual con búfalos y cuadrillas, es decir, tenemos una cuadrilla, unas personas cortan, otras están alzando la fruta y van acompañadas de un semoviente. La plantación 2 es un sistema que también es con semoviente, pero acá el sistema es individual, es decir, que acá tenemos una persona que va cortando y va alzando. Y en la plantación 3 tenemos unas personas que van cortando la fruta, pero tenemos una recolección con tractor hidráulico en donde tenemos 1 o 2 recolectores dependiendo de la cantidad de fruta que tenga disponible en mi lote, es decir, si tengo alta o baja densidad de fruta. Y lo que vemos es que la productividad laboral, es decir, las toneladas hombre-día, por ejemplo, en esa plantación 1 se encuentran entre 1.4 a 2.3, con una media de 1.9 toneladas hombre-día. En la plantación 1.2, la plantación 2 de 1.2 a 1.3, con una media de 1 a 2 toneladas hombre-día. Y en la plantación 3,
con rendimientos entre 1.9 y 2.6 toneladas hombre día. Entonces, acá quiero rescatar unos mensajes. El primero es, por ejemplo, los sistemas mecanizados son los sistemas que nos están reportando la mayor productividad laboral. 2, la forma en que yo estoy configurando las cuadrillas de trabajo impacta ese rendimiento laboral. Es decir, no es lo mismo que tenga yo a una persona haciendo 2 labores a que tenga especialización del trabajo en donde tengamos algunos que están cortando y otros que están alzando. Pero no solamente impacta la productividad laboral, porque al final esto se trata de calidad. Entonces, cuando vemos cuántas entradas, es decir, realmente cuántas entradas tuve a cosechar mi lote, vemos que en 16 meses esa plantación 1 logró entrar 32 veces, es decir, con unos ciclos de cosecha más o menos en promedio de 15 días. Entonces, todos estos son mensajes importantes. Cómo estoy configurando mis cuadrillas, qué sistemas estoy utilizando y, por supuesto, cómo hacer para que esto que tengo acá realmente pueda generar la máxima productividad dependiendo también de esa estacionalidad de la fruta. Y acá tenemos otra alternativa que es para palmas jóvenes, en donde evaluamos en la plantación Palmeiras Colombia, que tuvo un proceso de ajuste de este cortador mecanizado bastante interesante. Y lo que logramos identificar es que haciendo esas curvas, evaluando muchos trabajadores, pues identificamos que la configuración cambia. Cuando yo comparo el sistema con Palín Malayo, respecto al uso de integrar ese cortador mecanizado, pues lo que tengo es que en el sistema manual pues tengo una persona que está cortando, otra que está alzando y un búfalo y obviamente un cuchillo mecanizado. Pero cuando yo integro el cortador mecanizado, pues tengo que pensar que voy a cortar más fruta, entonces no solo tengo un cortador, pero ya voy a necesitar 2 alzadores, 2 búfalos y por supuesto el cortador mecanizado. Es decir, que entran a jugar otra serie de cosas. Y cuando vemos en la hora, a lo largo pues de la jornada laboral, cómo se comporta esa productividad laboral, pues lo que vemos es que el sistema manual no estamos llegando a más de 50 racimos por hora, mientras que el sistema mecanizado nos permite doblar y nos permite tener una mayor cantidad de fruta en toda la jornada laboral. ¿Y esto pues por qué ocurre? Porque ya la energía obviamente sí está viniendo de nuestro trabajador, pero acá estamos entrando otra fuente de energía que sería el motor de nuestro cortador motorizado. Y cuando vemos esa comparación, lo que vemos es que con el cortador Malayo estoy cortando 291 racimos cortados, equivalentes a 2.5 toneladas hombre al día, y con el mecanizado 551 racimos cortados, equivalentes a 3.3 toneladas hombre al día. Entonces nuestra productividad laboral se está optimizando. Y si bien estoy incluyendo, digamos, una cantidad mayor de personas, pues están disminuyendo los costos unitarios porque estoy cosechando más toneladas al día. Entonces es una tecnología que al menos para palmas jóvenes ya la tenemos disponible. Y luego vemos otra que ha sido liderada por Imparme, y entonces Imparme se dio el trabajo de traer este grabber. Ya habíamos conocido otros casos como Guaycaramo, pero acá vamos a conocer la experiencia de Imparme. Y entonces Imparme lo que hace es traer este grabber y no es tan fácil, no es traer el grabber. Ese grabber que llega como me lo venden tiene que tener un proceso de ajuste, y ese proceso de ajuste puede tardar incluso 1 año, y tener un trabajador entrenado que sepa ya no solamente manejar un tractor, porque ahora tiene que manejar el tractor, pero también tiene que manejar y accionar ese grabber, ese brazo mecanizado para coger el racimo y depositarlo. Entonces eso requiere un entrenamiento y requiere un tipo de personal capacitado para hacer esa labor. Y entonces lo que vemos acá es 2 sistemas, tractor de recolección, es decir, en el sistema donde tenemos la cosecha con el tractor y 2 personas o una que están alzando dependiendo de la cantidad de fruta, y el tractor más grabber en diferentes densidades de fruta, 30 y 60% de fruta disponible. Y lo que tenemos acá es que las toneladas cosechadas para el sistema con tractores al día están entre 15 y 20, pero para el grabber están entre 20 y 30. Y cuando vemos las hectáreas, entonces lo que vemos es que con el grabber, si bien requerimos más personas, porque claramente vamos a necesitar más personas que estén cortando, que estén acomodando los racimos, pues estamos cubriendo una mayor cantidad de área y estamos obteniendo una incremento en la productividad laboral unitaria. Entonces, es decir, sistemas con tractores entre 1.5 y 2, pero el grabber nos permite llegar a 1.6 y 2.3. Y por supuesto, bueno, ¿esto es rentable o no rentable? Pues cuando vemos los costos unitarios nos damos cuenta de que sí es rentable. Es decir, que adoptar el grabber es menos costoso, aunque implique hacer una adopción
de una tecnología adicional. Y acá rápidamente, entonces, esto es un ejercicio en el que quisimos ver qué mecanización teníamos disponible en la zona de Cumaral y Bajo Pía. Este es un trabajo liderado por el ingeniero Arley Zapata del área de mecanización, y acá lo que estamos haciendo es acompañarlo a identificar cómo va a afectar la demanda de mano de obra la adopción de estos diferentes equipos. Entonces, hoy en día tenemos todas estas alternativas. Acá no están todas las alternativas de todos los procesos, pero tenemos estas alternativas con unos rendimientos en hectáreas por hora y en toneladas por hora. Hay unos costos, y rápidamente me gustaría decirles que obviamente en la cosecha tendríamos el alce mediante Graver, que es un sistema que nos rinde más, pero el que más se está adoptando, ¿cuál es? El alce con tractor Mazorrillo. En aspersión, tenemos que el sistema que más se está adoptando es la pulverizador de cañón, pero tenemos hoy en día un sistema que rinde más, que serían los atomizadores electrostáticos. Y en fertilización, tenemos las boleadoras, que si bien rinden, pues hoy en día tenemos esas fertilizadoras de tasa variada que nos rinden un 300% más. Entonces, estas alternativas adicionales, cuando empezamos a hacer esos escenarios hipotéticos de qué pasa si yo hago toda mi labor manual y toda mi labor mecanizada en los diferentes procesos, ¿cómo cambia eso la demanda de mano de obra? Pues lo que tengo es que en un sistema manual demandaría para una productividad de 25 toneladas, para una plantación de 25 toneladas por hectárea, demandaría 32 jornales por hectárea al año. Es decir, si hago corte manual y alce manual, fertilización manual, en sanidad utilizo la semiestacionaria y todo lo que está en la tabla de la izquierda. Pero si adopto los sistemas mecanizados, es decir, si adopto esa tecnología que de a poquito me va sumando, pues tengo que los sistemas mecanizados me permitirían optimizar la productividad más o menos, o me permitirían demandar 19,3 jornales por hectárea. Es decir, que mientras en sistemas manuales requeriría una persona por cada 8,8, pues en sistemas mecanizados requeriría una persona cada 15. Adoptar entonces las máquinas disponibles en la actualidad podría incrementar la productividad, pero como ya les dije, requiere persistencia, requiere tiempo, requiere ajuste tecnológico y por supuesto requiere que pensemos en sostenibilidad. Entonces no se trata de dañar nuestros suelos, no se trata de compactar, se trata de identificar alternativas que nos ayuden a hacer esa mecanización sostenible. Y cuando vemos, bueno, ¿es rentable o no es rentable? Pues sí, sí es rentable. Entonces hicimos el ejercicio de costear, incluyendo mano de obra, incluyendo los costos asociados a la maquinaria, los costos de financiamiento, el mantenimiento y la reparación, el consumo de combustibles y obviamente la administración de la maquinaria. Y lo que vemos es que en los sistemas manuales tendríamos unos costos por tonelada de 156.000 pesos, mientras que en los sistemas mecanizados tendríamos unos costos por tonelada de 120.000 pesos. Entonces, lo que vemos acá es, tenemos alternativas que nos permiten incrementar la productividad laboral. Y acá voy a cerrar con unos mensajes importantes. La productividad laboral tiene varias aristas: el ser, la tecnología, el ajuste tecnológico, el proceso y el desarrollo de capacidades. Obviamente el ajuste de un proceso contribuye a optimizar ese recurso humano disponible y tenemos alternativas de mecanización disponibles. Sin embargo, mecanizar implica un proceso de ajuste, implica tiempo y implica también que ajustemos un proceso. No solamente es traer la máquina, sino que también nos va a tocar migrar cómo cambia la configuración de mi gente alrededor de la adopción de esa máquina. Les agradezco mucho y ahora voy a dejarlos con el doctor Mauricio Mosquera, que nos va a compartir mensajes importantes sobre productividad del cultivo y su impacto en la productividad laboral. Muchas gracias, Elizabeth. Definitivamente este tema que tú nos vienes presentando es clave para el sector. Queremos aprovechar este pequeño espacio para invitarlos nuevamente a que nos regalen sus comentarios, sus preguntas y sus aportes a través del chat. Recordemos todos que no es posible tener interacción por voz en este espacio, así que está dispuesto este espacio y en su pantalla en la parte inferior encontrarán también el espacio de preguntas y respuestas. Continuamos entonces con la conferencia de esta tarde con el doctor Mauricio Mosquera. Bueno, muy bien, muy buenas. Gracias, Elizabeth. Interesantes los temas que nos toca Elizabeth, porque normalmente la intuición le dice a uno que tiene que traer una máquina y es como lo primero que hace todo el mundo, pero toda esa parte de adaptar el funcionamiento de esa máquina a las condiciones de mi plantación, pues definitivamente es la parte más retadora, ¿no? O sea, voy a empezar aquí a compartir pantalla mientras hago esta introducción. Entonces, no necesariamente me resuelve el problema
tener la máquina per se. Eso no es algo que resuelva todo lo que tiene que pasar. Estamos viendo que hay que hacer estudios de puestos de trabajo, hay que capacitar a nuestra gente y todos estos mensajes que nos compartió Elizabeth, desde luego que son absolutamente importantes. Entonces, continuando con lo que nos mostró Elisa, pues yo quiero referirme bueno, ¿qué otro factor de éxito para que la mano de obra tenga un uso muy eficiente? Pues es la productividad del cultivo. Entonces, sobre estos temas, pues vamos a presentar un contexto. Después nos vamos a referir a los estudios de tiempos y movimientos. Desde luego vamos a ver cuál es ese impacto de la productividad sobre la labor de cosecha y la labor de polinización artificial y cerramos con unas conclusiones. Entonces, lo primero es tener muy claro que tenemos una estructura de costos que nos está diciendo en Guinensis que la cosecha es el 12% de los costos, pero resulta que esa cosecha, el 86% de ese 12% es mano de obra. ¿Qué quiere decir eso? Que alrededor del 10% de la cosecha es mano de obra, ¿cierto? La parte de fertilización, ahí es mucho más caro el insumo y de un 45%, 45.3% que pesa, la mano de obra es el 9%. Entonces, la conclusión allí es que la cosecha concentra el 60% de los jornales por hectárea y obviamente pues eso tiene una repercusión sobre el costo que es muy importante. En términos de híbrido, pues vemos que hay otra labor que también participa de manera muy importante, además de la cosecha, en el costo de producción. Y ahí nos estamos refiriendo a la polinización. Entonces, por eso en híbrido tenemos esa conclusión que nos está diciendo que entre cosecha y polinización estamos concentrando el 82.9% de los jornales que requiere una hectárea de palma. Esto para que nos demos una dimensión de la importancia de estas labores sobre las cuales vamos a hablar, obviamente siendo muy importantes todas las demás, pero digamos que si uno quisiera tener un impacto muy importante sobre rendimiento de mano de obra en el cultivo, si se centra en el caso de híbrido en cosecha y polinización, pues logra impactos importantes, mientras que en Guinensis el foco debería ser cómo mejora esa cosecha. Simplemente para referirme a que nosotros utilizamos, ustedes escuchan todo el tiempo, que estudios de tiempos y movimientos, un poco, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo explicar sencillo eso y para qué se hace? Entonces, aquí presentamos un esquema en el que describimos qué es un estudio de tiempos y movimientos. Lo primero es mirar qué interviene en el proceso en términos de equipos, herramientas y elementos de protección personal, ¿cierto? Eso es muy importante. Después yo tengo que seguir a los trabajadores, a cada trabajador que participa en un proceso. Entonces, por ejemplo, ya nos decía Elizabeth, si yo tengo una cuadrilla en la cual un señor va cortando y otro señor va recogiendo, pues yo tengo que seguirlos a los dos y tengo que ver qué hace cada uno de ellos. Y al final, ¿cuál es el objetivo de mi estudio, de esa fase de mi estudio de tiempos y movimientos? Es tener un flujo de proceso, entender cuál es ese flujo de proceso. Muchas veces, cuando uno mira las operaciones que está llevando a cabo, es que dice, oiga, de pronto aquí yo puedo hacer una mejora, y eso en palabras técnicas se llama reingeniería. Entonces, una reingeniería puede ser que de pronto yo le acerque un poquito la fuente de polen a la persona que está haciendo la polinización. Eso ya se considera reingeniería. Entonces, para que de pronto esas palabras que parecen tan sofisticadas y tan difíciles de hacer, pues realmente es modificar procesos de tal manera que se haga más fácil. Para eso nos sirve, por ejemplo, un diagrama de procesos. Y ya cuando entramos en la toma de tiempos, yo realmente lo que le estoy es poniendo tiempos a ese diagrama de proceso. Entonces lo que estoy es mirando cuánto se demora en la primera operación, cuánto se demora en la segunda operación, y ustedes ven que hay operaciones que se repiten todo el tiempo. O sea, por ejemplo, si yo estoy cosechando, la operación que más se repite es buscar racimo, encontrar racimo, alistar herramienta, cortar racimo, cortar pedúnculo, organizar el racimo en el zorrillo. A veces lo hace la misma persona, a veces es un tema de cuadrillas y entonces toda la parte de recolección la hace la otra persona. Esa hoja que corté con el racimo,
entonces la organizo en la palera, o si estoy haciendo las mejores prácticas, pues las organizo alrededor del plato. Pero digamos, es entender por qué hay unas operaciones que se repiten más. A esas operaciones que se repiten más, que son las que efectivamente implican la labor que yo estoy haciendo o en polinización o en cosecha, nosotros lo llamamos ciclo básico, pero realmente es el tiempo que la persona se está dedicando efectivamente a hacer la tarea que yo le pedí. Entonces, es decir, un cosechero tiene que hacer varias cosas, tiene que ir a recoger su herramienta si es del caso, tiene que ir a recibir instrucciones si es del caso, pero en realidad el grueso de su jornada laboral debería ser cortar palma, ¿cierto? Entonces, de ese estudio de tiempos y movimientos, yo lo que puedo es estimar barras como las que ustedes ven abajo a la derecha, en donde yo miro efectivamente de mi jornada cuánto tiempo le está dedicando el trabajador a lo que yo lo mandé a hacer. Entonces, ¿qué sería un error? Sería un error, uy, la batería se está, pero es del de ella, perdón. Si yo lo mandé a cosechar, pero resulta que todo el tiempo se la pasa esperando el bus, pues algo está fallando en la logística de transporte de los operarios. Si yo lo mandé a cosechar, pero resulta que la mayor parte del tiempo la está gastando en recibir instrucciones en la mañana en la bufalera, algo está pasando. Si yo le pido que polinice, pero la mayoría del tiempo está caminando, ahí yo ya empiezo a pensar que las cosas no están funcionando bien. Entonces, aquí lo que vamos es a mirar cuánto del tiempo efectivo de la persona se está dedicando a las labores que uno le asigna que vayan a hacer en el campo. Bueno, nuestra siguiente diapositiva pues nos describe un poco cuál es el proceso de polinización artificial del cual nos vamos a referir. Aquí lo que estamos viendo es polinización de palma joven, obviamente. Si yo quiero ya mirar el detalle, entonces aquí lo que yo estoy viendo es los implementos, perdón, yo aquí agacho esto, los implementos que utiliza, entonces el gancho, la lanza, el gancho lanza, perdón, la bomba insufladora, el canguro, el termo, el collar, ese casco de protección, la protección respiratoria, los guantes de carnaza, eso es lo que yo le pido a él que tenga, ¿cierto? Y aquí venimos con un tema que es importantísimo, y es cuántas inflorescencias él va a encontrar en cada palma. Entonces, vamos a suponer que yo arranco en la palma de la izquierda, en la parte inferior. Allí en esa palma, ustedes ven en el círculo que dice 0 inflorescencias. O sea, no hay inflorescencias, pero él de antemano no sabe. Entonces, por eso esa I de darle la vuelta a toda la palma para inspeccionarla, a ver si hay inflorescencias que él tiene que tratar en términos de polinización. Entonces, como no encontró nada, seguramente ahí solamente voy a tener en cuenta el tiempo de inspección. Esa D quiere decir el desplazamiento a la siguiente palma. En nuestros estudios a veces lo encuentran como diagonal. Es pasar a la siguiente palma. Y resulta que en el ejemplo que tenemos aquí, que es la palma del centro arriba, este señor va a encontrar una inflorescencia de primera aplicación, la amarilla quemada, y va a encontrar una inflorescencia de segunda aplicación, que es esa naranja. De pronto en algunas pantallas no se note muy bien, pero bueno, lo que quiere decir es que en esa de primera aplicación, él va a tener que hacer AP, o sea, apertura de brácteas, después va a tener que hacer marcación de la hoja, después va a aplicar y después va a contar. Después de que termina de hacer esa, porque la encontró después de haber inspeccionado, sigue inspeccionando y se encuentra esa inflorescencia que puede estar en segunda o en tercera. Allí, ¿qué pasa? Pues que ya no tiene que hacer la apertura, sino solamente marcar, aplicar y contar. Y él termina de darle la vuelta a la palma y pasa a la siguiente palma. Entonces, aquí hicimos el ejemplo de que en la siguiente palma tampoco hay inflorescencias. Entonces, allí simplemente va a darle la vuelta, va a inspeccionar y no va a gastar más tiempo. Fíjense la diferencia entre solo inspeccionar, en este ejemplo, abajo a la derecha, que son 11 segundos, y en cambio cuando encuentra 2 inflorescencias para tratar, se gasta 84 segundos. Conclusión, la cantidad de racimos por palma va a tener un impacto importante sobre la eficiencia de la polinización. Aquí tenemos ya los resultados en síntesis. Entonces ahí lo que estamos viendo es que si es ana sólido o ana líquido, si hay 3 inflorescencias, o se gasta 97.1 segundos o 88 segundos en promedio en su jornada laboral.
Si son 2 inflorescencias, estamos hablando en el caso de Ana Sólido 84 segundos, en el caso de Ana Líquido 75 segundos, y así sucesivamente hasta que llegamos a las 11 inflorescencias, a las 0 inflorescencias, perdón, en donde encontramos 11 segundos en Ana Sólido y 13 segundos en Ana Líquido. Entonces, ¿esto qué nos dijo a nosotros? Que para estimar la productividad de la labor, el número de inflorescencias a tratar por palma es muy importante. Y esto de una vez nos está mandando al tema de densidad de inflorescencias y lo podemos estar conectando conceptualmente con cosecha, porque cada racimo bien polinizado, bien tratado, seguramente se nos va, perdón, cada inflorescencia bien tratada, seguramente se nos va a convertir en un racimo bien llenito y bien frondoso. Esta gráfica es un poco compleja, por eso voy a ir despacio. Entonces, lo que estamos viendo en el eje horizontal es la densidad de inflorescencias por hectárea. ¿Cuántas inflorescencias por hectárea va a encontrar el trabajador? Las agrupamos entre 20 a 29 inflorescencias, 30 a 39 inflorescencias, 40 a 49 inflorescencias, o sea, de 10 en 10, ¿sí? El máximo es 160 a 170 inflorescencias en ese eje horizontal. Y la productividad en área expresada en hectáreas por jornal, o sea, la cobertura de la persona está en el eje vertical. Entonces, ¿esto cómo se lee? Esa primera barra nos está diciendo que cuando la persona encuentra entre 20 y 29 inflorescencias por hectárea, es una persona que puede hacer 6.9 hectáreas en un día. Ese es el número que está encima de la barra. Entonces, repito, si encuentro 20 a 29 inflorescencias por hectárea, yo puedo llegar a hacer 6.9 hectáreas en un jornal. Eso es lo máximo que nosotros hemos identificado que una persona puede caminar cuando esa es la densidad medida en términos de inflorescencia por hectárea. Y arriba ustedes ven unas barras de colores horizontales que lo que nos está diciendo es que un cultivo que produce 13.6 toneladas de fruto por hectárea al año, ¿cierto? Toneladas de fruto por hectárea al año, va a tener un rango, ahí está mal el indicador, lo sentimos, lo vamos a arreglar para la versión que queda para ustedes, es toneladas de racimo por hectárea al año, esa es la productividad, el rendimiento. Entonces va a tener varias situaciones de acuerdo con la estacionalidad. Va a tener momentos, vámonos con la línea roja, entonces si miramos más a la izquierda, vamos a tener momentos entre los que encontramos 20 y 29 inflorescencias, con las que yo, como ya dije, podemos hacer 6.9 hectáreas, pero cuando estamos en pico de floración, vamos a tener 90 a 99 inflorescencias y ahí yo ya no le puedo pedir al señor más de 2.97 hectáreas. Entonces, el mensaje es ese, el mensaje es pilas, porque la persona no me va a rendir lo mismo a lo largo del año, es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque no hay, si tengo una situación de estacionalidad, de eso va a depender el rendimiento. Si me voy por la línea amarilla, estoy diciendo que es un cultivo más productivo de 16.1 toneladas de fruto por hectárea al año, y entonces estoy diciendo que él va a encontrar en los escenarios más pobres de densidad de inflorescencia por hectárea, va a encontrar entre 30 y 39, pero en el más prolijo, o en donde va a haber más abundancia, se va a encontrar entre 110 y 119 inflorescencias por hectárea. Entonces, él va a tener un rango allí en la mitad si produce 16.1 toneladas por hectárea. Pero en realidad yo quisiera estar en un escenario como el verde o más. Lo que pasa es que estos son los datos de los estudios que hicimos. Entonces, en esa productividad de 23.45 toneladas de fruto por hectárea al año, esta persona en los momentos de más baja densidad de inflorescencias va a encontrar 50 a 59 y van a poder hacer 4.5 hectáreas. Y si me voy al extremo derecho, esa persona va a encontrar 150 a 160 inflorescencias por hectárea y ahí yo no le voy a poder pedir más de 2 hectáreas a la persona. Por eso cuando se sientan a conversar ustedes, hay un abanico de posibilidades de rendimiento por hectárea que realmente es más lo que confunde que lo que aclara. Y yo creo que es muy importante tener en cuenta cuántas inflorescencias va a encontrar el trabajador para determinar la labor y no hacerlo
por el lado del área a cubrir. Eso complica las cosas. Bueno, entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ya cuando yo pienso en esto desde el otro ángulo, entonces voy a tener en el eje X otra vez, o sea, en el horizontal, la densidad de inflorescencias por hectárea, pero entonces ahora sí voy a poder tener en cuenta en el eje Y cuántas inflorescencias por jornal me puede hacer la persona. Entonces, fíjese usted que si la persona está, volvamos al caso rojo, en el momento donde hay menos densidad de inflorescencia, o sea, la primera barra, entonces el tipo va a llegar al campo y va a encontrar 20 a 29 inflorescencias por hectárea. Y acuérdese que caminaba como unas 7 hectáreas, o sea, no me va a poder hacer más de 173 inflorescencias al día. Entonces, pilas, porque es muy difícil pedirle a una persona que ya está caminando 7 hectáreas que le saque a uno 300 inflorescencias si la densidad de inflorescencias es muy bajita, o sea, si hay poquitas flores para tratar, ¿cierto? Y volvamos ahora al caso verde, al caso de las 23.5 toneladas de fruto por hectárea al año. Si yo a esta persona le digo, estamos en el pico alto de floración, hágame el favor y hágame 320 inflorescencias, lo va a poder hacer, porque él está encontrando en el campo 150, 159 inflorescencias por hectárea, y él en 2 hectáreas me saca la tarea que yo le pida, o sea, 2 hectáreas larguitas. Entonces, por eso hay que considerar, y nuestra conclusión allí es que a mayor densidad de inflorescencias por hectárea, mayor productividad medida en inflorescencias por jornal. Y la tarea en inflorescencias por jornal asignada al trabajador varía con el rendimiento del cultivo. Es muy difícil para una labor como polinización o para una labor como cosecha tratar de tener una tarifa estándar para todo el año, ¿cierto? Lo puedo hacer a sabiendas de que en unas épocas voy a perder y en otras épocas voy a ganar, poniéndome en los zapatos del trabajador. Entonces tiene que ser una negociación muy informada para que de pronto tampoco entremos en escenarios en los cuales se complica muchísimo la definición de tarifas, que uno sabe que eso es difícil cuando de por medio hay negociaciones, digamos, con empresas que prestan esos servicios o con sindicatos. Entonces sí tenemos que ser muy transparentes de que en algunos momentos va a ganar el trabajador y en otros momentos el trabajador no va a ganar, y lo contrario pasa con la empresa, ¿sí? Esto es algo muy importante, y es que si yo miro polinización artificial y yo estoy en ese escenario de bajo rendimiento, en las 13.6 toneladas de fruto por hectárea, claro, yo gasto menos en polinización, y por eso cuando ahí me dicen, no, yo me gasto 900.000 pesos polinizando, claro, definitivamente, yo lo entiendo. Y a mí me dicen que yo me gasto 900.000, yo digo, esta es una persona que no tiene un gran rendimiento de cultivo, ¿cierto? Y el costo por tonelada de fruto de la polinización en ese escenario es de 63.689 pesos, lo podemos actualizar a pesos de este año, eso se puede hacer. Este estudio lo hicimos el año pasado. Si yo me voy al otro extremo, a las 23.45 toneladas de fruto por hectárea, claro, la polinización cuesta más porque es que hay más inflorescencias, obviamente. Por eso cuando alguien me dice yo me estoy gastando 1.600.000, 1.700.000, yo le digo, pues claro, entonces usted tiene una plantación súper productiva. Pero mire que lo que nos importa, que es el costo de la polinización por tonelada de fruto, en ese escenario es más bajita. Y la conclusión es sencilla, esa persona está polinizando más tiempo que paseando e inspeccionando palmas todo el tiempo. Esa es la conclusión, eso es así de sencillo. Entonces, por eso resaltamos esa frase que tenemos allí, de que el costo por tonelada de la labor de polinización artificial es menor a medida que aumenta el rendimiento del cultivo. Es menor por tonelada, ¿cierto? Debido a la mayor productividad laboral. Pasamos a la cosecha, que la cosecha se comporta de una manera muy similar a cómo se comporta la polinización. Entonces, aquí tenemos, pues digamos, no estamos pensando en una cosecha mecanizada, estamos pensando en una cosecha manual. Es lo que encontramos en el trabajo que hicimos en el campo, una persona que corta y otra persona que recoge. Entonces, aquí tenemos los equipos que utiliza la persona que corta, su malayo, su lima para afilar, las extensiones, casco de seguridad, gafas de seguridad, guantes de carnaza, botas puntadas.
Ahora tenemos aquí la descripción de los equipos que utiliza el otro operario, el que recoge, el bufalero que llaman muchos o recolector en otras zonas. Entonces ahí estamos viendo un rastrillo de charrasca larga, bueno, uno corto, uno largo, machete, lima triangular, recipiente de plástico. Tenemos el carromato, un búfalo y sus elementos de protección personal. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de levantar diagramas de proceso? Aquí están los diagramas para el uno y el otro. En verde, esas operaciones que se repiten todo el tiempo a lo largo de la jornada laboral, que a partir de ahí es que yo puedo decir, ah, bueno, mi tiempo efectivo de la persona cortando va a ser desde esa primera diagonal en verde hasta saber si el bufalero requiere apoyo. Eso es el tiempo efectivo que él va a estar cortando, ¿cierto? Las otras ustedes ven que son las operaciones de ir al campo, de la reunión, de la recepción de la herramienta, de irse para el lote, de alistar la herramienta y ahí de llegar hasta la calle inicial, y a la salida pues es si tiene que apoyar al compañero, desplazarse al punto de entrega de herramientas y bueno, y al punto de encuentro. Entonces, lo importante es que si bien las azules hacen parte de la jornada laboral, pues yo sí tengo que hacer lo imposible para que nosotros podamos tener más tiempo dedicado a las operaciones en verde, ¿sí? A la derecha pues tenemos la misma tarea hecha para el bufalero, ¿cierto? Y aquí volvemos a hacer el mismo análisis que digamos aquí ya nos queda más fácil si entendimos el anterior, y es que vamos a tener abajo la densidad de racimos, o sea, cuántos racimos hay por hectárea. Entonces, si yo tengo entre 20 a 29 racimos por hectárea, lo que va a pasar es que la productividad del operario en hectáreas por jornal va a poder ser de 4.32. O sea, cada operario, los dos operarios juntos van a poder hacer 4.32 hectáreas en ese caso, ¿sí? Entonces ahí es cuando hablamos de que sí, un sistema de 2 personas puede estar alrededor de 4,5 hectáreas día. Eso es, digamos, un número normal, pero sabiendo que ahí la densidad de racimos es baja. Si yo me voy al extremo derecho, lo que voy a encontrar es que la densidad de racimos por hectárea entre 110 y 119, un pico de cosecha espectacular, o que yo no pude entrar a cosechar y voy a encontrar un poco de racimos sobremaduros y podridos. Pueden ser las dos situaciones. Ojalá sea la de que tengo una densidad de cosecha bárbara porque tengo un manejo del cultivo muy bueno y porque tengo una productividad fuera de serie. Entonces, aquí tenemos también los mismos escenarios. Entonces, miremos esa raya verde, entre 30 y 36.2 toneladas de fruto por jornal, datos de una plantación de la vida real, ¿sí? Entonces, ahí voy a poder hacer, a veces voy a poder hacer 2.61 hectáreas, si tengo si tengo entre 50 y 59 racimos por hectárea, entonces el bufalero va a poder hacer 2.61 hectáreas, mientras que el cortador va a poder hacer 3.18. ¿Tengo que asignar gente extra? Yo no creo. Yo creo que ahí uno sí puede tratar de hacer que de pronto la jornada del bufalero se complemente con un tiempo de la jornada del cortador, por ejemplo, para que lleguemos a las 3.2 hectáreas. Ese sería el caso de una densidad de racimos de 50 a 59. Si nos vamos al otro extremo, cuando estamos entre 90 y 99 racimos por hectárea, entonces fíjese que ahí voy a tener un bufalero que me hace 1.69 y un cortador que me hace 2.36. Ahí yo ya puedo empezar a pensar si la diferencia justifica meter más personas a que hagan el papel de bufalero, o si prefiero de pronto hacer que se corte y que luego apoyen un poco la labor del bufalero para no tener que descomponer esos equipos. Pero digamos, ya son decisiones de logística de ustedes, de negociar con ellos, de hablar con el trabajador, de tomar las decisiones con ellos. Pero lo que queremos mostrarles es que definitivamente la productividad también condiciona de manera muy importante la cosecha, y sobre todo en muchas partes de Colombia tenemos escenarios de estacionalidad. Por eso queríamos traer estas gráficas en donde tenemos plantaciones que producen 30 a 36 racimos por toneladas de racimo por hectárea al año, y se encuentran los dos escenarios, desde densidades de racimos de 50 a 59 hasta densidades de racimos entre 90 y 99. Son muy productivas. Una plantación de más de 30 toneladas, desde luego, es muy productiva, pero hay que tener en cuenta que no siempre la gente va a poder hacer la tarea
estándar calculada para el año, mucho menos cuando estoy en escenarios de estacionalidad. Las conclusiones: a mayor densidad de racimos por hectárea, menor productividad laboral en términos de hectárea. Entonces es muy difícil que yo le vaya a poder decir a alguien que está en una densidad de cosecha de 110, 119, hágame 4 hectáreas. No va a poder. No va a poder. Entonces, esos números hay que tenerlos muy claros, ¿sí? Aquí otra vez volteamos el análisis y lo tenemos en toneladas de fruto por jornal. Entonces, fíjese que si yo tengo una plantación que produce entre 10 y 15 toneladas de fruto, va a ser muy difícil que yo le diga a ese señor, hágame el favor y me recoge 2 toneladas de fruto por jornal. No voy a poder porque sencillamente no tiene cómo. No hay los suficientes racimos en el campo para que eso ocurra, ¿sí? Mientras que si yo estoy en el escenario de 30 a 36 toneladas de fruto por hectárea al año, yo tranquilamente le puedo decir, vea, su mínimo es 1.7, ¿sí? 1.7 mínimo y ojalá estemos rayando el 2 toneladas de fruto porque usted ahí tiene suficiente fruto y ahí encontramos eso que los trabajadores llaman el lote bueno y el lote malo, que todos quieren ir al lote bueno porque terminan rápido la tarea. Entonces, esto es por esta razón, porque a mayor densidad de racimos por hectárea, la productividad en toneladas de fruto por jornal incrementa, ¿cierto? Y las tareas también se tienen que definir entonces en términos considerando cuánto fruto hay en el campo. Hace poco tenía una conversación con alguien de alguna plantación que estaban como pensando en hacerlo de esa manera y me parece que es el camino indicado. ¿Es difícil? No. Yo seguramente tengo los registros de cosecha de la semana pasada y a partir de eso puedo intuir cómo va comportándose la producción de fruto en la plantación. Entonces, también es aprovechar esa información que nosotros tenemos a disposición y que a veces no usamos. Lo mismo, si yo tengo una plantación que está entre 10 y 14.9 toneladas de fruto, pues la cosecha me dicen que vale 1 millón, de acuerdo. Pero obviamente yo sé que el costo por tonelada es alto, ¿cierto? Y alguien que me diga que está con un costo de 39.349 pesos por tonelada cosechada, yo ya de una vez digo, este tiene una productividad interesante. El rendimiento de su cultivo es muy interesante, es alto. Y entonces ahí encontramos que sí, claro, la cosecha vale más, pues porque hay que sacar más racimos por hectárea, ¿cierto? Pero yo no estoy vendiendo costos por hectárea, yo estoy vendiendo toneladas de fruto. Entonces a mí sí me sirve estar en ese lado de la productividad, estar en el lado en donde hay tanta fruta en el campo que tanto la polinización, o bueno, flores en el caso de la polinización o los frutos en el caso de la cosecha son muy abundantes para yo poder hacer tareas y a mí que alguien me diga que se gastó 2 millones de pesos en cosecha, pues felicitaciones, porque es que eso lo que quiere decir es que está alrededor de las 40, 42 toneladas de fruto por hectárea y eso está muy bien, ¿sí? Ojalá todos pudiéramos estar allá. Conclusiones, para no alargar tanto el cuento. El rendimiento del cultivo influye directamente sobre la productividad y el costo de polinización y cosecha, que como lo vimos al principio son las labores que concentran la mano de obra del cultivo, ¿cierto? En O por G eso es cierto, solamente cosecha cuando nos estamos refiriendo al tema guineensis. Las tareas de polinización y cosecha deben considerar el rendimiento del cultivo y la estacionalidad, definitivamente. La asignación de tareas, a eso es que nos definimos, nos referimos. En la medida que incrementa el rendimiento del cultivo, el costo de la polinización o de la cosecha por hectárea es mayor, sin embargo el costo por tonelada de fruto disminuye, ¿cierto? Debido a la mayor productividad laboral. Existen alternativas de mecanización de labores, como nos decía Elizabeth, pero mecanizar un proceso implica lo que ya ella nos decía, ajustar ese proceso y una curva de aprendizaje, toca ser pacientes. Ya lo manifestaba Elizabeth, eso no va a pasar de un día para otro, yo tengo que capacitar a la persona, tengo que escuchar a esa persona cómo se siente con el nuevo equipo, con la nueva metodología, con las modificaciones que hicieron al proceso, y es como el común denominador que encontramos en esos procesos que han sido exitosos en las plantaciones,
que ha habido una interacción administración-trabajador para definir cuáles son esos factores que permiten un buen desempeño del proceso. Lo que es muy importante, no siempre es viable mecanizar, entendiendo mecanizar como meter maquinaria pesada, qué sé yo, fertilizadoras de tasa variada, las mismas boleadoras, incluso una Martiniani. Todos esos equipos, si entran a un suelo pesado o si además le sumamos terreno irregular, pues ahí lo que vamos a tener es una experiencia bastante amarga en términos de dañar el suelo de la plantación, ¿cierto? Se necesitan unas ciertas características para que eso pueda pasar. Y también es muy importante la edad del cultivo. O sea, a veces es muy difícil mecanizar palma joven porque pues no hay por dónde pasar un tractor. Entonces, también la edad del cultivo es un factor ahí muy importante. Los retos, ya los mencionaba Elizabeth. Entender que la productividad laboral tiene varias aristas. No es solamente salir corriendo a comprar máquinas. Tengo que hacer administración y logística. De nuevo, resalto lo de diseñar puestos de trabajo, estandarizar labores, la supervisión, la logística, la capacitación de los operarios también es muy importante. La cultura de la mecanización, ya no lo mencionaba Elizabeth. Automatización, pues hombre, además voy a necesitar una infraestructura que de pronto no está. Entonces, pensemos en eso. Esto es un problema bastante más complejo que solamente comprar máquinas y equipos. Tenemos que pensar en la persona, en los diseños de puestos de trabajo y seguramente eso va a hacer que tengamos un sector bastante exitoso en términos de incorporación de tecnologías y sobre todo de incremento en la productividad laboral. Bueno, yo quiero invitarlos a que arrimen sus celulares. Van a encontrar estas publicaciones. Pueden bajarlas, están directamente con el link al Centro de Documentación de Fede Palma. El boletín 43 nos está mostrando productividad laboral en plantaciones de palma de aceite. Y el otro es un brochure que nos comprometemos a sacarlo regularmente acerca del rendimiento del cultivo, del rendimiento de la mano de obra en el cultivo. Entonces, con esto y un agradecimiento muy especial a todas las empresas que en algún momento han apoyado nuestros estudios de tiempos y movimientos, nuestros estudios de procesos, nuestros estudios de eficiencia de la mano de obra, un reconocimiento muy especial. Sin ellos sencillamente hubiese sido imposible llegar a estas conclusiones que les estamos presentando el día de hoy y pues definitivamente reconocer el aporte que hacen estas empresas, no solamente en términos de mano de obra y equipos, sino que además las ideas muchas veces vienen de ellos. Entonces eso también es muy importante que lo tengamos presente. Es un sector que tiene una masa crítica muy interesante, que siempre está pensando en desarrollar y en mejorar sus procesos, y eso pues nosotros les ayudamos es con análisis de ese tipo de tecnologías. Con esto pues les queremos dar las gracias por su atención y nuestros correos por si hay alguna inquietud adicional. De nuevo pues lamentamos que Jonathan no nos hubiera podido acompañar. Él es artífice de muchos de estos trabajos y muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, doctor Mauricio, Elizabeth. Qué interesante conferencia con muchos aprendizajes. Antes de dar inicio al espacio de preguntas, queremos contarles que se ha simplificado el proceso de afiliación para todos nuestros palmicultores, siguiendo estos 5 sencillos pasos. Lo primero que tienen que hacer es inscribirse en el Registro Nacional Palmicultor, presentar la solicitud, diligenciar el formulario de AgriLaft, anexar el documento de identidad o Cámara de Comercio y finalmente contar con una recomendación de un núcleo palmero y listo. Así de fácil pueden acceder a los descuentos especiales y pues todos los beneficios que hacen parte de nuestra federación. Los invitamos a que escaneen y compartan este código QR para obtener más información. Abrimos entonces el espacio de preguntas. Doctor Mauricio, Elizabeth, vamos a iniciar con una pregunta que formula el ingeniero Fabio Calvo de la zona oriental
Y pregunta, ¿es evidente que pasar de un sistema de producción predominantemente manual a uno mecanizado requiere de una mayor inversión inicial? Los pequeños productores representan cerca del 80% en la producción. ¿Cómo puede incentivarse la adopción de la mecanización? Y pregunta si hay ejemplos de núcleos que faciliten esto a los pequeños productores. Muchísimas gracias, ingeniero Fabio. Bueno, es real que tenemos una gran masa de productores pequeños. Definitivamente no podemos pedir que un productor que tenga 10 o 20 hectáreas compre una máquina. Y acá lo que hemos visto, no necesariamente en la agroindustria de la palma, pero que sí hemos visto en otras agroindustrias, es esos esquemas asociativos. Es decir, necesitamos esos esquemas de administración. No necesariamente tengo yo que comprar la maquinaria. Yo puedo alquilar ese servicio de maquinaria. Incluso puedo pensar en que si tengo varios pequeños productores y que están asociados, pues ¿por qué no hacemos una compra de maquinaria por asociación y por qué no aprendemos a administrar ese recurso de una manera que pueda ser organizada muy logísticamente, considerando pues todos esos temas logísticos? Entonces pienso que esos esquemas de alquiler de la maquinaria en estos aspectos juega un papel importante. Eso es lo que dice FAO. FAO, especialmente para temas de pequeños productores, nos dice los esquemas de alquiler de maquinaria pueden ser la opción en estos casos. De acuerdo, de acuerdo, para complementar un poco lo que dice Lisa, yo creo que a nosotros nos toca empezar como sector a pensar en bancos de maquinaria que permitan que las personas puedan hacer una renta del servicio mientras lo necesitan, y eso seguramente sería de gran ayuda. Yo siento que sí hay iniciativas en ese sentido en Colombia, sobre todo para los temas, por ejemplo, de manejo de riego por superficie. Ahí eso ha obrado de manera interesante. Y yo creo que una experiencia de esas se puede replicar. Al final fueron los núcleos los que terminaron comprando una taipa y prestando el servicio de mejora de surcos, por ejemplo. Entonces, definitivamente creo que ese es el camino. Ya hay algo recorrido y definitivamente lo vemos viable. Entonces, sí, interesante. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. La siguiente pregunta la formula Christopher González. En el gráfico que se presentó sobre los rendimientos de la mano de obra, ¿se incluye el personal de maquinaria y de supervisión? Imagino que estamos hablando del escenario mecanización versus manual. Se incluyeron todos los jornales, todo lo que implica para cada cuadrilla, es decir, no solo el personal que está al frente de la maquinaria, sino todo lo que está en la configuración del sistema. Si yo adopto una fertilizadora de tasa variada, pues voy a necesitar un tractorista, pero también voy a necesitar gente que me esté ayudando a ubicar ese fertilizante, gente que me lo esté ayudando a transportar, unos supervisores. Entonces la respuesta es sí, se incluye todo el personal asociado a la adopción de la máquina. No, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Juan Pablo Correal, de Palmeras Cararao. Pregunta, ¿cuál sería la conformación de cuadrilla ideal contemplando corteros, acomodadores y recolectores de fruto suelto, pues para implementar el equipo Graver al interior de una plantación? ¿Cuál sería esa recomendación? Bueno, ahí digamos podríamos remitir a Juan Pablo al trabajo que hicimos en Imparme, ¿cierto? Recordemos de nuevo, yo sí quiero que quede muy claro ese mensaje. Va a depender de cómo está distribuida la productividad, o sea, el rendimiento. ¿Cuántos racimos hay disponibles para su corte y su recolección? Entonces, lo que nosotros hemos visto es que, si no recuerdo mal la cifra, en épocas de baja cosecha, ese sistema de Graver, considerando el Graver, el tractor, los acomodadores, los que cortan, pueden llegar a ser 20 toneladas de fruto al día, o sea, pueden llegar a recoger. Y al final, eso lo hacen entre 9 y 10 personas. Entonces, lo importante es tener en cuenta el diseño del puesto de trabajo. No, tenemos que tenerlo clarísimo por función. Por eso es tan importante levantar los procesos. No es una fórmula mágica para toda la palmicultura. Van a tener que mirar cuáles son sus recursos, van a tener que mirar cuál es su estacionalidad, y a partir de eso
tomar las decisiones de cómo configurar los equipos. O sea, lamentablemente no hay una cartilla en la que van a encontrar, ay, Graver, tanta gente, no. Les va a tocar hacer ese trabajo que no es complejo, es algo que ustedes pueden hacer digamos, de manera muy práctica en sus plantaciones, simplemente mirando cuáles son los rendimientos del trabajador acorde con el fruto que hay en campo, como con la tarea, lo llaman ustedes, que hay disponible en campo. Gracias. Gracias, Mauricio. María Elena Perilla pregunta, ¿existen estudios que permitan determinar el rendimiento de la labor de cosecha cuando se utiliza el sistema de cable vía combinado con búfalos? Sí, señora. Nosotros hicimos ese trabajo, fue muy fuerte hacia 2010, 2011, 2012. Trabajamos muchísimo allí. Incluso hasta se montó un cable vía en la Vizcaína. Los invitamos a que lo conozcan. Sigue funcionando. Nuestro superintendente dice que el cable vía es lo mejor que le ha pasado en la vida en términos de recolección de fruto. O sea, él cuando se daña un motor de esos o por alguna razón no puede funcionar el cable vía, es realmente reciente que eso pase, y los remitimos, digamos, a cosas que nosotros hemos hecho como Cenipalma, estudios en el CID Palmero, en Revista Palmas, en donde están todos esos indicadores de la eficiencia de un sistema como el cable vía. Pero sí existen, sí, señora. Bien, hay una, o la siguiente es, ¿tienen cifras de qué impacto se podría esperar en la productividad y los costos de labores con la capacitación a los trabajadores? Capacitación. Es muy importante, no sé si lo tenemos tan cuantificado, pero como lo dice Elizabeth, si yo traigo un equipo y lo dejo ahí tirado, nos pasa lo que encontramos en la palmicultura cada rato. Yo me he encontrado gravers arrumados, tractores arrumados, tecnologías que per se no son buenas ni malas, sino que no se les dio la oportunidad ni se les hizo todo el estudio que hay que hacerle para que funcione. Para que eso funcione, ya lo mencionaba Elizabeth, una de las aristas es capacitación. O sea, si eso no existe, no va a pasar, ¿sí? ¿En qué tenemos que entrenar al trabajador? En calidad de su labor, ¿cierto? ¿Cuáles son los criterios para que él logre la calidad esperada de la labor? Y entonces ahí tenemos que remitirnos a cuáles son esos indicadores de calidad de la labor. Y también tenemos que ser conscientes de cuál puede ser el rendimiento que yo le puedo exigir a ese trabajador. Con toda seguridad que si yo le pido un rendimiento altísimo, él me va a cortar, en caso de cosecha, racimos verdes, racimos que todavía no estén listos, porque él tiene el afán de cumplir con la meta que le dijeron. Entonces, capacitar a la persona es parte integral de introducir el cambio a la adaptación de nuevas tecnologías. O sea, yo ni siquiera lo separaría como que si la capacitación tiene un impacto, no, desde luego que hay que hacerlo. Si no, ninguna tecnología va a poderse adaptar de manera sólida y estable en el tiempo y sostenible. Gracias. De acuerdo. Wilson Valero pregunta, ¿cuál es el costo de la cosecha en palma adulta en promedio para el Guinensis y para el híbrido? ¿Tú quieres contestarla? Bueno, en este momento lo mostramos. Si yo tengo una plantación muy productiva, supongamos Urabá, 40 toneladas de fruto para arriba. Ahí yo puedo estar pensando en tonelada cosechada a 40.000 pesos. Pero si yo tengo un promedio Colombia, 15 toneladas de fruto por hectárea, 16, 17 toneladas de fruto por hectárea, esa es una cosecha que está alrededor de los 75.000, 80.000 pesos por tonelada. O sea, el costo de la cosecha depende de cuánta cosecha hay disponible en el campo. No hay de otra. Si no hay para cosechar, la persona se va a dedicar todo el día a caminar y por eso es que me sale más caro sacar una tonelada. Para ponerla más fácil, si yo en una hectárea entro y supongamos que es caso de Urabá y encuentro una tonelada de fruto cada vez que entro, ¿sí? Y hago 40 entradas al año. Pues este hombre me hace las 3 toneladas en 3 hectáreas.
Mientras que si yo encuentro media tonelada, 400 kilos, para sacar 2 toneladas voy a tener que recorrerme 4 y 5 hectáreas. Y nadie le hace a uno más de 5 hectáreas en cosecha. Nadie, nadie. Incluso me va a tocar hasta sacar del bolsillo para terminar de completar el jornal para que trabaje. Entonces ahí ya empiezo a tener ineficiencias. Moraleja, productividad alta definitivamente es ahorrar costos, aunque el costo por hectárea sea mayor. ¿Sí? Aunque el costo por hectárea sea mayor. Eso es muy importante tenerlo claro. Ok, muchas gracias. Aquí hay una pregunta y es, el tema de la calidad del aceite se ha venido mencionando y su relación con campo. ¿Consideran o han considerado evaluar o incluir en estudios de tiempos y movimientos los efectos de la cosecha y la recolección en la calidad del aceite? Hombre, sí lo hemos hecho con los trabajos de punto óptimo de cosecha. Al final, los racimos tienen un momento en el que es óptimo por contenido de aceite que se han cortado. Entonces sí lo hemos hecho, lo hemos evaluado, pero es decir, si se refieren a esos criterios de cuándo llegar a cortar el racimo, en O por G están clarísimos y se están empezando a desarrollar para Guinensis. Guinensis nunca fue tan retador como O por G. Sí, o sea, en Guinensis siempre funcionó lo de los frutos sueltos y el color, digamos, había como mayor uniformidad, pero viendo el impacto que tiene en O por G, cosechar en punto óptimo en términos de tasa de extracción, que puede llegar a ser hasta de 3 puntos, pues el equipo del doctor Hernán Mauricio dijo, tenemos que ponerle bolas a ver cuál es el punto óptimo de cosecha de Guinensis. Y yo sé que han estado trabajando en esos temas, vienen tecnologías en ese orden de ideas, y ese es el aporte que hasta ahora habría en términos de calidad de la cosecha y obviamente de calidad del aceite más adelante. También sabemos que el equipo de Jesús ha estado trabajando temas de logística, de cargue, de plantación, para mirar si los equipos que están llevando el fruto a las extractoras, pues digamos, no tienen fugas de aceite, fugas que de pronto puedan tener problemas con todas estas contaminantes de hidrocarburos. Y desde luego que también es muy importante el trabajo que ha venido haciendo el equipo de Jesús y de, y de Silvia, los muchachos de extensión e incluso Mónica Cuellar en Fede Palma, en términos de que el buen mantenimiento de la planta y el aseo de la planta y la separación de corrientes pues terminan de completar muy bien toda la cadena que debe venir desde campo para tener un aceite no contaminado y que tenga libre acceso a los mercados internacionales. Muchas gracias. Y una última pregunta, la formula nuevamente el ingeniero Fabio Calvo. ¿Se puede diseñar un modelo para calcular el número de jornales y la tarifa pagada al trabajador considerando la densidad de los racimos? Sí, ya, de hecho eso se desarrolló en conjunto con Monterrey. No es un modelo que vaya a servirle a todo mundo, o sea, no es un modelo, se parece más como a uno de estos sistemas georreferenciados que tienen en cuenta la distribución de las palmas en el campo, ¿cierto? Porque ahí sí que es importante ver dónde están las líneas, cómo están, pero fácilmente uno puede llegar a ese tipo de modelos a nivel de plantación. O sea, incluso ya un par de empresas han desarrollado sus propios modelos a partir de los trabajos que desarrollamos con La Gloria y con Monterrey. Y la verdad, pues pinta bastante bien, porque sí logra decirle a usted cuál es la tarea que le puede dar a una persona de acuerdo a esa productividad que hay en el lote el día que él entra a hacer su tarea. Eso está clarísimo. ¿En dónde puede estar el bemol allí? En el hecho de tener que estarle cambiando la tarifa a la persona. Eso no les gusta. Esa es otra cosa que hemos visto. Entonces, muchas veces prefieren lo que yo les decía de tener como una tarifa estándar para todo el año, sabiendo que de pronto aquí me dan más y de pronto aquí en esta época me dan menos. ¿Sí? Entonces, eso sí puede pasar, que al final lleguemos a un acuerdo que sea más por una tarea promedio a lo largo del año que yo le pague a la persona y que algunas veces le va a costar un poquito más de tiempo lograrla y en otras épocas seguramente va a poder salir un poco más temprano. Entonces, eso es el esquema que yo veo
que no complica tanto la parte administrativa de una plantación. Obviamente el ideal sería, si hay tanto fruto en el campo, vaya y coseche tanto porque tantas toneladas, porque eso es lo que va a encontrar hoy. Y me gustaría añadir algo y es, Dale. me gustaría añadir algo y es que el modelo se puede hacer, pero lo importante son los principios. Entonces, acá Mauricio nos dio una clase de estudios de tiempos y movimientos, de hacer el conocimiento real de nuestra labor, cómo lo estoy haciendo, cuáles son mis condiciones, y cuando yo conozco esas condiciones y conozco lo que me puede dar mi trabajador en esas condiciones justas, puedo empezar a jugar con eso. Entonces, los principios siempre son lo más importante. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Mauricio, Elizabeth. Infortunadamente el tiempo es corto, tenemos más preguntas de los participantes, pero no tenemos la posibilidad de responderlas aquí. Ya ustedes nos han dado sus correos electrónicos y sus datos de contacto para que los podamos dirigir a través de ese medio. Muchísimas gracias, Mauricio y Elizabeth, y a ustedes por escucharnos. Continuamos entonces con nuestro programa en Colombia Palmera en línea, y queremos contarle que este año el CID Palmero continúa ofreciendo una gran variedad de productos y servicios de información sobre la agroindustria de la palma de aceite. Les contamos nuevamente que uno de ellos es el libro Los híbridos interespecíficos O por G de palma de aceite. Recuerden que pueden solicitarlo al correo electrónico cidpalmero@fedepalma.org. Y pues para finalizar esta emisión de Colombia Palmera en línea, queremos también invitarlos a que evaluemos este espacio. Recuerden que esa retroalimentación que ustedes nos dan es muy importante para seguir generando contenidos de calidad y de su interés. Saludo a Juan Carlos Vélez. Juanito, buenas tardes, bienvenido para que hagamos esta evaluación. Silvia, es un gusto estar en esta sesión, en esta sección del Colombia Palmera en línea. En pantalla estamos viendo la pregunta que hemos propuesto para la evaluación de este espacio. ¿En qué grado contribuye a mejorar la productividad del negocio la información que se presentó en este seminario? Como todos se han podido dar cuenta, esta pregunta o esta evaluación fue propuesta un momento posterior pues, a la terminación de las preguntas, de las respuestas que dieron nuestros invitados. Es el motivo por el cual tenemos en este momento 28 respuestas. En el chat se ha dispuesto el link para que por favor se vinculen y respondan a esta pregunta: ¿en qué grado contribuye a mejorar la productividad del negocio la información que se presentó en este seminario? Deben seleccionar los niveles: alto, medio, poco o nada. Juan, tuvimos una participación muy importante en el seminario, cerca de 200 participantes, o no sé si lo superamos. En este momento tenemos un poquito menos, pero es muy importante que nos cuenten, porque de esa manera sabemos si estos contenidos que preparamos para ustedes, de todo el quehacer de Senipalma, es de su interés, y además, pues, cómo contribuye a mejorar la productividad de sus empresas palmeras. Efectivamente, Silvia, y aprovecho para informarles o para contarles a todos que, bueno, en próximos días vamos a pedirles a todos, a todo este público que se conecta a Colombia Palmera en línea, vamos a pedirles su opinión sobre los espacios, los temas, las estrategias de interacción. La idea es mejorar todos los días y llegar a todo el sector, a todos los palmicultores, con una información de valor, una información que contribuya con la productividad y sostenibilidad. Bueno, Juanito, no sé, yo creo que podemos ver ya las ¿Listo? respuestas que tenemos. Revelemos estos resultados, Silvia. Por favor. Adelante, Silvia. Bueno, del total de las personas, 49 en total que nos dieron respuestas, a la pregunta ¿en qué grado contribuye a mejorar la productividad del negocio la información que se presentó? 45 consideran que en un grado alto y 5 personas en un grado medio. Muchísimas gracias por sus respuestas. Tenemos muchas manitas arriba en este momento. Es muy valioso para nosotros. Bueno, muchas gracias por sus aportes. La conferencia de esta tarde, ya para cerrar, creo que nos ha dejado unos mensajes claves para mejorar la productividad, y creo que nos llevamos todos ese mensaje hoy en la mente.
tanto Elizabeth como Mauricio nos comentaban cuatro aspectos súper importantes para mejorar la productividad: adecuada administración y logística, una apuesta por la mecanización y la automatización, la infraestructura y condiciones en las regiones como factores determinantes para adaptar las prácticas, y finalmente, y no menos importante, fortalecer a los trabajadores en sus capacidades. Entonces, ojalá que nos vayamos con esos 4 ideas, y no solamente para nosotros, sino para compartirlas con nuestros colaboradores y todo nuestro entorno palmero. Un último anuncio para cerrar este espacio de En Colombia Palmera en línea. Recordemos, o les queremos contar, que este año Bucaramanga será la sede del 52º Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, que reunirá las mejores temáticas de la agroindustria a nivel nacional. Los invitamos a que reservemos la agenda del 12 al 14 de junio para participar en este importante espacio de representación gremial. Con esto damos entonces por finalizada la sesión de Colombia Palmera en línea. De nuevo, muchísimas gracias, doctor Mauricio, Elizabeth, Jonathan, a todos ustedes por hacer posible este espacio. Nuestro siguiente encuentro será el próximo 6 de marzo. Esperamos a encontrarlos allí nuevamente. Una feliz noche para todos. Soy Heidi Palma. No es una ilusión, es una realidad. Nosotros estamos llevando desarrollo social a 161 municipios del país, con mayor acceso en educación, salud, recreación, deporte, impactando siempre en mejorar su calidad de vida.